Uruguay no tiene tanta historia en micología, por lo que es muy probable encontrar especies nuevas cada vez que uno sale. Otro tema que se dio también es que se trajeron muchos árboles exóticos y con esos árboles en una época donde no había tanto control sanitario, llegó mucho hongo también al Uruguay. Entonces también tenemos esa mezcla, ¿no? En que no sabemos qué es lo autóctono. El tema que nos pasa muy seguido, de salir a un lugar y de tener que decirle a la gente, mirá, están siendo partícipes de la historia viva de la micología porque esta especie no sabemos qué es, nunca la habíamos visto y lo que vamos a hacer es llevar la tarea a casa y decir, bueno, vamos a tratar de averiguar qué es. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Cristian Mejus y Julián Rodríguez, creadores de Expandiendo el Micelio, un proyecto uruguayo dedicado a acercar el reino fungi a través de la divulgación, la identificación de especies y las salidas a campo. Conversamos sobre cómo nació el proyecto, la creciente cultura micológica en Uruguay, la diversidad de los hongos del país y el desafío de aprender a observar, identificar y valorar los hongos que nos rodean. Si tienes comentarios, ideas o algo para sumar a la conversación, te leo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Cristian, Julián, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Expandiendo el Micelio por fin también acá. Les sigo hace un montón, así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Gracias a ti, Muchas Manu, gracias. por darnos la oportunidad. Nos tocó al fin. Sí. Con Uruguay siempre es interesante. Cuénteme un poquito sobre ustedes, qué hacen, cuál es el proyecto, cómo empezó Expandiendo el Micelio. Recién me comentaron que no son micólogos ni biólogos ni nada similar, sino tienen otras profesiones. Entonces cuéntame un poco dónde están en Uruguay y cómo llegaron a lo que están haciendo hoy. Bien. ¿Querés Somos arrancar, Cristian? 100% aficionados. No sé si querés comentarle, Julián. Te doy la palabra. No, sí, en realidad el grupo se llama Expandiendo el Micelio. Somos un grupo de exploración y divulgación de lo que es la funga de Uruguay. Nosotros nos dedicamos principalmente a recorrer lugares de Uruguay para tratar de averiguar qué hongos hay. Justamente eso, estudiar la funga, que es el conjunto de especies que habitan una región, de especies de hongo, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos es eso, es como un modo de aventura que estamos, que tratamos que en temporada de hongo y en el resto del año no tanto, pero sobre todo ahora en el otoño, tratar de salir y recorrer varios lugares de Uruguay para entender qué es lo que hay ahí. Cristian. Eso mismo. No, comenzamos ya hace un buen tiempo y tratamos de eso. Siempre como que el fin del grupo era tratar de explorar, conocer más lugares y llevar la información a todo Uruguay. Ujú. Y bueno, Expandir y el a raíz micelio. también, Perdón, expandir el micelio humano sobre el conocimiento del reino fungi. Ahí dice en Instagram. Sí. El micelio humano, creo que la metáfora está bastante clara, pero quizás me pueden se pueden desplayar un poquito más, Julián, sobre esto, de la metáfora del micelio para el claro. conocimiento sobre los hongos. Bueno, el micelio, como varios ya sabrán, es el verdadero cuerpo del hongo. Es esa red de células microscópicas que está entrelazada, inmersa en un sustrato. Y la idea de la metáfora es esto, ¿no? Que era como, también nosotros como los humanos somos como una gran red. Y bueno, en esa red tratar de expandir el conocimiento, particularmente sobre los hongos. Entonces como que esa es la gracia también un poco del grupo, de ir llevando ese conocimiento a cada lugar y tratar de llevar cada vez más lejos. En esa metáfora de expandir el micelio, de expandir el conocimiento también. Ujú. Hacer Eso mismo. conexiones. Están hace unos 5 años, ¿no? ¿Tienen una fecha de inicio? ¿Tienen ahora están esperando o preparando algún
aniversario del 5.º año, por lo menos 5 años veo de publicaciones en su Instagram, que simplemente se llama Expandiendo el Micelio, todos juntos o también en palabras separadas. ¿Tiene alguna fecha de inicio o el proyecto empezó así sin fecha clara? El proyecto en realidad es de hace más tiempo, hace mucho más tiempo que salíamos con Julián y después expandiendo el misterio como que empezamos a subir fotos, imágenes al Instagram cuando ya empezamos a hacer las actividades al aire libre. Pero no sé si tenemos una fecha en sí. Quiero ver cómo te poner una fecha para festejar el Sí. cumpleaños. Nunca ¿Cuál se era nos ocurrió ni lo pensamos a eso de oficializar una fecha expandiendo el micelio. Pero sí, A mí me gusta siempre buscar las publicaciones viejas, ir a scrollear todo para abajo. Las primeras fotos siempre son interesantes porque, ¿viste? La primera foto que alguien sube es como dice algo. Y también ver la evolución en la calidad de la publicación, un poco en la Sí, estrategia, porque uno empieza generalmente muy, muy amateur y a veces en el transcurso del tiempo aprende un poquito o la tecnología avanza, la calidad de las imágenes. Pero 5 años es un totalmente. montón, por lo menos ahí en recorrido público, así que felicitaciones por eso. Pero cuéntenme un poco cómo se conocieron, están en Montevideo. ¿Cómo empezó todo Sí. eso, las actividades? ¿Son amigos desde siempre? ¿Y cómo entraron los hongos en sus vidas? Nos conocimos gracias a los hongos. Hoy en día estamos los dos en Montevideo, pero por ejemplo en mi caso, mi familia está viviendo en el departamento de Flores y Julián venía de Tacuarembó. Y nos conocimos a través de en Uruguay se estaba realizando un festival o una, no sé cómo llamarlo, que era ay, se me fue el nombre. puquizaje. El fungizaje, se me había ido el nombre, perdón. Y bueno, y ahí en el fungizaje fue que nos cruzamos con Julián y ahí intercambiamos contacto, empezamos a hacer exploración por cuenta nuestra, porque siempre teníamos la curiosidad de saber qué hongo podían llegar a ver acá en Uruguay y tratábamos de investigar un poco y tal, y ahí cada uno subía sus fotos a sus redes personales. Después ya surgió lo de Expandiendo, pero sí fue a través del fungizaje que nos conocimos. El encuentro fue muy casual porque el lugar donde se realizaba el fungizaje queda en las afueras de Montevideo. Casualmente íbamos yendo en el mismo transporte público con Cristian hacia el mismo lugar y ese día estaba lloviendo y entonces cuando nos bajamos fue tipo, la pregunta, no me acuerdo de quién, dijo, ¿vas para el evento de hongos? Sí, bueno, dale, vamos. Y justo nos empezamos a mojar ahí. Ese fue el punto de inicio ahí de que nos conocimos. Bajando del transporte público y preguntándonos si íbamos para el mismo lugar, para el evento de hongos. Claro. Sí, 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 la lluvia no podía frenar por suerte. Cuando otros se quedan en casa y cancelan el evento, los aficionados de hongos tienen que salir igual, porque es lindo momento, ¿no? Con la lluvia. Tal cual. Bueno, qué lindo ese encuentro. Em, 5 años están ahí, pero ¿hace cuánto fue eso? ¿Cuántos años de recolección, identificación, de salir a los montes a identificar hongos llevan? ¿Cuánto fue eso? ¿Ese La otra primer vuelta Bueno, estábamos viaje? sacando las cuentas. siempre eso. Sí, que ya llevamos casi 10 años de, de recolección y de esa curiosidad, ¿no? Que nos metió principalmente al monte. Al principio, obviamente, que no era con el rigor, si se quiere, un poco científico que tenemos hoy, de ya más o menos tener identificado todo y hacer como más trabajo de laboratorio también, sino que antes era simplemente por el hecho de salir, querer aprender y buscar especies nuevas. Pero sí, ya hace casi 10 años. Y Un montón. comenzamos en la misma fecha más o menos, con algunos meses de Sí, diferencia, o no recuerdo bien, sí, meses o días de diferencia. sí, sí. ¿Y al principio estaba la curiosidad simplemente de conocer hongos o había algún interés culinario, les interesaba recolectar para comer o simplemente ir a ver qué hay? Bien, a mí la Bueno, en mi curiosidad, por caso, ejemplo, me surgió. Dale vos, Julián. no, yo cuento ahí rapidito que en realidad cómo surgió todo, es eso, yo estaba haciendo trekking con un amigo que en un momento me dijo, vamos a meternos al monte a recolectar hongos para comer.
y yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Era como que era una idea muy lejana para mí que hubiera alimento disponible al alcance de todos y que la gente no supiera. Y quedé fascinado con esa idea de que eso, de que hubiese hongos comestibles al alcance de la mano, y entramos y los recolectamos. Todavía tengo la foto guardada del primer hongo que recolecté a conciencia, de decir, ah, mira, estoy recolectando un hongo para comer, que se trataba de el Hypnopyrus hunonius, del hongo de eucaliptus, y ese fue como el momento que marcó el inicio de la pasión que tengo hoy. Lo mío medio parecido, también fue con la misma especie. Había salido con una amiga a recolectar para hacer el escabeche, que acá en Uruguay se consume mucho, en el resto del mundo tengo entendido que no y lo tienen considerado tóxico. Y salimos a recolectar de ese hongo que me acuerdo que le recolectamos un montón, pero también en ese recorrido vi que había varias especies y me entró la curiosidad de querer conocer el resto de los hongos que había. Porque si bien sabía que ese acá se consume y se prepara, de los restos de los hongos no tenía ni idea. Entonces ahí como que esa curiosidad me trajo a todo esto que se expandiendo. Mm. Perdonen un poco, no estoy tan acostumbrado a hablar con dos personas, pero creo que tendría que direccionar la pregunta a uno de los dos, así se simplifica un poco la coordinación, más con el pequeño delay que Perfecto. tenemos siempre en esta videollamada. Sí, entonces el Hypnopilus phononeus, famoso hongo muy relacionado con Uruguay por, bueno, esta curiosidad que dicen que está declarado hongo básicamente incomestible, incluso tóxico, hongo de la risa, a veces circula la información de que contiene psilocibina y no se recomienda comer en ninguna guía, por lo que escucho de recolección o identificación de ese hongo, no es para comer. En Uruguay históricamente se come muchísimo. Julián, ¿querés comentarme un poquito más sobre ese hongo? ¿Cómo es hoy el manejo? ¿Cómo Sí, es el manejo, la preparación segura? Nos ha comentado, hemos tenido acá dos uruguayos en el podcast, por un lado, Alejandro Sequeira, que justamente un amigo mío lo conoció en un evento en Uruguay, capaz el año pasado, la temporada pasada, me parece, y después con Inti Clavijo, también de Montevideo, que hemos tenido dos charlas y la verdad es que muy buenos. Y bueno, no pasa una charla sin mencionar a este hongo del eucalipto, como ustedes lo llaman. Pero contame un poco más lo que sabes, porque me parece una historia muy particular. sí, sí, es re interesante lo que se haga en Uruguay. Y bueno, también, como dice Alejandro Sequeira, que los uruguayos aprendimos a domesticar al Hypnopyrus hunonius, porque se da esa rareza, ¿no? Que en cualquier guía de cualquier parte del mundo, Hypnopyrus aparece como un hongo tóxico, y lo gracioso es que acá es el hongo más consumido de Uruguay. O sea, se da totalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, lo que pasa es eso, sí, o sea, hay algunos estudios que dicen que ese hongo contiene trazas de psilocibina y alguna otra sustancia que podría ser un tanto psicotrópica. Pero está obviamente que no tenemos estudios sobre los Hypnopilus, o sea, un estudio químico por lo menos, de Hypnopilus hunonius acá en Uruguay para decir que tienen las mismas sustancias. Pero lo que se hace habitual es un tratamiento. Nosotros también nos gusta decir que el Hypnopilus hunonius es como el mondongo de los hongos, porque al mondongo hay que hacerle, para comer un guiso de mondongo, hay que hacerle un tratamiento, hay que cocinarlo bastante y lavarlo. Bueno, con el Hypnopilus lo mismo. Usualmente lo que hacemos es un tratamiento de 3 hervores, de 15 minutos cada uno cambiando el agua. Y eso lo que hace es un poco lavarlo, de sacar, la gente va a ver que se le van a salir, el agua va a estar bastante en colorante con ese color ah, naranja, bastante parecido al óxido. Y bueno, luego de esos 3 hervores ya recién como que se puede arrancar a una preparación tipo escabeche. También es lo que recomendamos, que el escabeche es una de las mejores preparaciones que se le puede hacer, porque el hongo es muy amargo. Entonces, justamente el vinagre apaga un poco el amargor del hongo y lo deja de un sabor mejor, ¿no? Si no, sería imposible comerlo. En verano, en enero, fui a Montevideo y me junté con Inti y comimos una hamburguesa en un caribar y
por y supuesto, había, tenían ese hongo. Entonces, es realmente una comida como muy popular. Está en los caribares y no sé en qué lugares más, pero está muy disponible. Todo el mundo lo conoce y lo come. No sé si a todo el mundo le gusta, obviamente, como todo, pero está muy disponible. No es algo de nicho que encontrás en alguna dietética, alguna escabeche, sino está en el día a día de la gente. Eso es muy lindo. Ya mencionaste recién que no hay un estudio particular del ese hongo de eucaliptus con respecto a sus ingredientes o psilocibina específico. Tienen algo de trabajo de laboratorio. ¿Qué tienen y qué hay con respecto a trabajo de laboratorio, identificación de hongos o también identificación de sustancias? Cristian, ¿qué hay con respecto a hongos y laboratorio? Gran paso más después de la simple recolección o identificación. Bien, nosotros el trabajo de laboratorio que hacemos es microscopía, hasta ahí llegamos nosotros. Y desde el año pasado creo que ya dentro de Expandiendo el Micelio, si bien las caras visibles somos nosotros, porque siempre estamos generando contenido y liderando las áreas de campo, eh, también quería mencionar que somos más personas. Y desde el año pasado que integra a Guillermo Morera, perdón, que Guillermo Morera es micólogo y está trabajando acá en Uruguay. Entonces es una persona que cuando tenemos la oportunidad y tenemos alguna curiosidad muy grande con alguno de los hongos, le pasamos muestra para que pueda seguirlas estudiando, hacerle secuenciación o otros estudios a los cuales no llegamos nosotros. Ese sería el trabajo de laboratorio expandiendo. Nosotros por la cuenta nuestra, más de microscopía no podemos llegar a hacer, por los equipos que tenemos nomás. Ujú. ¿Y sabes algo sobre la capacidad analítica de laboratorios en Uruguay con respecto a sustancias de los hongos? Muchas veces también es un tema acá en Argentina que escucho de los emprendedores, la dificultad de encontrar laboratorios para analizar sus extractos de adaptógenos, etcétera. ¿Saben algo, Cristian, con eso en Uruguay, la capacidad analítica específica para No, hongos? yo no lo sé a eso. No sé si Julián tenés idea de algo de eso, pero yo no tengo información. bueno, en particular, la Facultad de Química sabemos que hace determinados estudios sobre las sustancias químicas que tienen algunos hongos, pero es como todo, siempre falta financiación. En ese sentido, en realidad, había un proyecto de financiación para estudiar en particular el género de las amanitas acá en Uruguay. Y entonces, en una temporada, en un momento estuvimos llevando muestras de amanitas, de todas las amanitas que encontrábamos, para hacerle justamente como ese perfil químico y saber qué sustancias pueden llegar a tener. También sé que otras universidades hacen estudios por ejemplo, para el tema de los extractos, pero ahí no sé si es como con financiación privada o no. Desconozco esa parte, pero yo creo que sí, se está como empezando, o ya venían desde hace un par de tiempo empezando a hacer estudios de eso, de química, no solamente de identificación y taxonomía, sino también de saber químicamente qué tienen los hongos. Sí, entiendo que falta en Uruguay, como en muchos otros países, bastante experiencia, testigos, equipos, personal formado en justamente los parámetros o los métodos específicos para identificar sustancias en hongos. Em, pero seguimos un poco con esto. Ustedes salen, o desde siempre salen a buscar hongos. El primer paso es salir a pesar de la lluvia, el segundo paso es encontrar hongos y el tercer paso es identificarlo para saber cuál es. Por lo menos, si no lo puedes identificar, decís lindo o no lindo, no me interesa, no me interesa y seguís camino. Pero si lo quiero identificar, por ejemplo, para recolectar y comer, es importante reconocerlo y saber qué hongo es. Por supuesto, empezamos con lo visual, lo miramos, vemos el entorno, qué hay de árboles, en si crece más sobre el pasto, en qué entorno, digamos, está ese hongo y después hay una serie de identificaciones del hongo y del entorno, digamos, primero a nivel visual, si tiene poros, si tiene laminillas, de arriba, de abajo, el pie, etcétera, ¿no? Eso creo que queda bastante intuitivamente clara. Después, seguro que hay métodos más avanzados de identificación y casos hay hongos que son fáciles de identificar o más fáciles que otros y otros son muy complicados.
después mencionaron si pueden llevar al laboratorio y hacer un análisis, una identificación más detallada de esporas o etcétera en el microscopio, ¿no? Entonces, cuéntanme un poco sobre las técnicas más avanzadas de la identificación de hongos e incluso, creo que lo mencionaste con el compañero que colaboran, la identificación por análisis genético. Cristian, vuelta. Sí. Tenemos varios métodos, ¿no? Por ejemplo, en salida de campo tratamos de utilizar todos los sentidos. Por ejemplo, en salidas de campo con gente, lo que vendría a ser un poco de turismo micológico, micosenderos, como llamamos aquí. Ahí tratamos de utilizar todos los sentidos para ver los hongos que van apareciendo y no perdernos tanto. Entonces, en cada salida tratamos de poder enseñar a la gente y que se lleven también esa idea de poder oler un hongo, poder tocarlo sin miedo, que no les va a hacer nada cuando utilicen esas cosas. Observarlo por completo, dónde estaba creciendo, si había algún pino cerca, como lo decías tú anteriormente. Y después tenemos lo que es, por ejemplo, nuestro protocolo de recolección cuando aparece una especie nueva, que en cada salida de campo siempre llevamos, por ejemplo, papel de aluminio para guardar en una especie nueva que vamos encontrando, que son, por ejemplo, cuando salimos a hacer investigación, siempre tenemos eso presente, hacer pruebas con la luz UV, guardar las muestras, si se da la oportunidad, probar un poquito. Eh, si no, nada, tratar de tenerlo siempre presente el protocolo de recolección, que tenemos uno nuestro. Así que nada, eso. Julián, ¿algo para agregar? Y después, como los procesos más avanzados de microscópico, todo lo que no Ah, es ok. así con los propios sentidos básicos. ¿Qué hay más allá? Bien, sí, no estaba bueno eso que decía Cristian. Nosotros siempre tratamos de acercar también la ciencia a la gente y decirles que no hace falta ser un científico para hacer ciencia. Simplemente se basa en la curiosidad y por eso es que le enseñamos a tratar de usar todos los sentidos para hacer identificación, que es importantísimo, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco la línea que hablaba Cristian, nosotros a partir de que recolectamos las muestras y aplicamos nuestro protocolo de recolección, que es sacar fotos en diferentes ángulos del hongo en el lugar, esas fotos quedan etiquetadas y georreferenciadas para saber dónde creció, aparte con la fecha. Eh, Envolvemos las muestras en papel de aluminio para que lleguen lo más enteros, más frescas posible al laboratorio para tratar de hacer microscopía en el espécimen fresco. Pero si no, si sabemos que no vamos a poderlo hacerlo enseguida, pasamos directamente a deshidratar la muestra. Nosotros siempre deshidratamos ahí a baja temperatura para tratar de conservar todo lo más entero posible y luego en algún momento empezar a hacer microscopía. También con la microscopía hemos avanzado, habíamos arrancado con un microscopio, ahora los dos tenemos un microscopio, o sea que podemos incluso avanzar más rápido en el sentido, está, Cristian se lleva un par de muestras, yo me llevo otro par, y los dos en paralelo hacemos microscopía. La idea un poco de la microscopía es ver las estructuras microscópicas que tienen los hongos, ya sean en las láminas, en la parte del sombrero, el pilio. Las esporas, hacemos todo fotografía de microscopio de esporas, luego hacemos medición de esporas y sacamos todos los valores promedios de las medidas para tener como ese registro. Y luego lo que hacemos cuando estamos dudando de una especie es, bueno, más o menos ya por la intuición podemos conocer qué género es la especie, entonces ya podemos saber un poco y luego con todas las fotos de microscopía empezamos a revisar papers sobre diferentes especies, sobre todo si ya se han encontrado en la zona mejor. Entonces comparamos nuestra microscopía con la microscopía de diferentes papers. Y ahí es como podemos llegar a tratar de determinar si se le parece una especie a lo que hemos encontrado. En general, ese es el procedimiento que seguimos, es simplemente por observación y comparación con otros trabajos anteriores. El problema es si llega a aparecer algo nuevo para la ciencia, ahí ya nos quedamos cortos porque ya no sabemos qué hacer. Y ahí es donde entra el papel de Guille Morera para decirle, bueno, mira Guille, con esto no sabemos ni por dónde arrancar, sí o sí habrá que hacer la ADN. ¿Y qué saben sobre el análisis genético ADN? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llama el equipo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se necesita? Cristian, No tengo ni idea. Julián. Estoy bien débil con eso. Esa,
Sí, esa pregunta capaz se la dejamos para Guille Morera, pero entiendo sí que en realidad acá Uruguay está muy bien en ese sentido. Este, no sé bien el procedimiento, pero sí sé que se extraen parte de la muestra para poder, mediante procesos químicos, sacar muestras de ADN y bueno, y después mandar a estudiar en el exterior. Creo que, o sea, no estoy seguro, pero me parece que acá no se están haciendo exactamente, o sea, se hace muestreo, pero el estudio final se hace en el exterior. El Instagram de ustedes es buenísimo, muy buena calidad, es entretenido, es llevadero, de muy buena calidad visual. Ustedes hacen ahí identificación, divulgación, que está muy bueno, que creo que es el fuerte o la idea del proyecto, ¿no? De divulgar este conocimiento, ir aprendiendo, recorriendo y divulgando. Están encontrando cualquier color y forma de hongos y realmente es sorprendente lo que hay en Uruguay, que acá queda Argentina muy cerca, con muchas digamos, particularidades similares a lo que es en la zona de Argentina. Es muy sorprendente la cantidad de hongos que hay, así que recomiendo mucho también scrollear un poco para abajo para ver qué han ahí mostrado en los años. Em, ¿Están encontrando o es posible encontrar especies nuevas, ¿no? No es algo demasiado raro, la funga es tan poco estudiada que para amateur, sin un presupuesto gigante, simplemente saliendo y con herramientas básicas de ciencia ciudadana, se puede identificar especies nuevas que sea por primera vez identificado o comprobado en ese lugar, en esa zona, o también especies nuevas que no se sabe. Las dos cosas. Cuénteme un poco sobre el hallazgo de encontrar una especie realmente nueva en el lugar o nueva. Em, Julián. Bien, sí, eso lo que decís es cierto. En realidad, Uruguay no tiene tanta historia en micología, por lo que es muy probable encontrar especies nuevas cada vez que uno sale. Otro tema que se dio también es que se trajeron muchos árboles exóticos y con esos árboles en una época donde no había tanto control sanitario, llegó mucho hongo también al Uruguay. Entonces también tenemos esa mezcla, ¿no? En que no sabemos qué es lo autóctono, sí sabemos lo que es lo exótico, porque lo podemos reconocer de otros países, pero el problema es que ya perdimos como la identidad esa de saber bien exactamente cuáles son los hongos autóctonos. El tema que nos pasa muy seguido, de salir a un lugar y de tener que decirle a la gente, mira, están siendo partícipes de la historia viva de la micología porque esta especie no sabemos qué es, nunca la habíamos visto y lo que vamos a hacer es llevar la tarea a casa y decir, bueno, vamos a tratar de averiguar qué es. Siempre, o sea, salida a salida nos pasa. Obviamente que no conocemos el 100% de la especie, entonces muchas veces podemos decir, bueno, no lo conocemos, seguramente sea algo nuevo, pero vamos a llevar a investigar. De repente capaz que pasa que sí, ya se conocía que esa especie estaba en el lugar y simplemente éramos nosotros que no teníamos el conocimiento. Pero especies nuevas sí hemos encontrado bastante. Se da muy seguido. Y eso lo hace divertido también a la gente, ¿no? Que está con nosotros, decir, pa, qué loco, estoy en la salida micológica y ya está aprendiendo una especie nueva. O sea, ya sea nueva para el Uruguay o nueva para la ciencia. Con respecto para nueva para la ciencia es mucho más complejo eso porque obviamente que sí o sí tiene que pasar por laboratorio, sí o sí tiene que haber un análisis de ADN. Y bueno, después una persona capacitada, un micólogo capacitado que pueda hacer la determinación de una especie nueva. Pero especies nuevas para Uruguay sí es bastante más fácil porque puede darse de especies muy conocidas a nivel mundial, que es la primera vez que se la ven en Uruguay. Eso sí, eso es bastante común que pase. Cristian, ¿quieres agregar algo? Sí, por ejemplo, este año, a principio de año, encontramos, ¿no? Encontraron acá en Uruguay un entoloma azul que tiene unos colores increíbles, maravilloso, y era nuevo para Uruguay. El año pasado también encontramos un Cordyceps en araña, que ahí ya fue un trabajo lindo porque dentro de la investigación de eso estuvo un grupo de arácnidos de acá de Uruguay. Y también trabajamos con Guillermo Morera por la identificación, trabajamos con Alejandro, un lindo equipo que se desplegó para poder identificar ese hongo. Necesitábamos identificar la araña y el hongo, así que estuvo bueno eso. Y siempre están surgiendo cosas nuevas, siempre estamos
cruzándonos con alguna especie nueva. Qué bueno, sí, ustedes tienen ahí un registro inmenso y muy, muy lindo en Instagram. También hay una página propia con un poco de fotografía, pero entiendo que la gran parte está en Instagram, expandiendoelmicelio.com. Ahora hay, bueno, una cosa que hace poco hablé con una chica que hace joyería fungi, Eva, Sista Eva es el nombre, acá de Mar del Plata. Y ella cuenta de que hace 30 años está recolectando hongos, antes con sus abuelos y después de una pausa en la adolescencia retomó ya de más grande. Y ella dice que está viendo la expansión del micelio justamente, digamos que en estos años que ella conoce la zona de Mar del Plata, recolecta, hay cada vez más diversidad de hongos. Y ella piensa que es por la actividad humana, digamos, la actividad o el impacto, por lo menos parcialmente, humana de recorrer, de viajar, de capaz llevar esporas de un lugar al otro. Entonces, para nosotros, por lo menos, un impacto positivo de la actividad humana. ¿Pueden observar algo similar en Uruguay? ¿Hay más diversidad? ¿Cómo va cambiando en estos 10 años o, que tienen de experiencia o también lo que cuentan otras personas que tienen mucha experiencia? ¿Cómo va evolucionando el tema de la funga de la zona? Bien. No, sí, en realidad mi percepción particular es que acá en Uruguay cada vez aparecen más cosas, pero creo yo que es porque somos bastante más observadores y más conscientes de ver. El fenómeno que se está dando es que hay cada vez más ojos para ver cosas, entonces al haber más ojos y con la suerte de las herramientas de las redes, es mucho más fácil de enterarnos rápidamente de dónde aparece un hongo. Entonces, por eso también es que aparecen más cosas, simplemente porque hay más gente buscando. Obviamente que se da el factor del tema de al haber gente viajando, se puede llegar a traer en los zapatos, en algún otro, en la ropa, esporas, y se puede aumentar la diversidad. Otro tema de que está aumentando un poco o que está introduciendo especies a Uruguay es el tema del cultivo, que cuando la gente cultiva especies exóticas y luego desecha esos bloques, ya sea en la basura o para hacer compost, ese micelio sigue vivo muchas veces y eso va a terminar en algún lugar natural y puede llegar a dar crecimiento a una especie que fue introducida justamente en ese momento. Después le voy a dejar a Cristian que cuente la teoría loca que tenemos sobre el hongo del este, de las morchelas, porque es muy gracioso también eso de cómo se puede introducir por turismo hongos. Contanos, Cristian. Bien, yo lo que pienso y que siempre mencionamos también en cada salida es que la gente tiene que entrar en modo hongo. Entonces ahí empieza a haber hongos por todos lados. Quizás se dé un poco de eso también. Hemos tenido algunas actividades que hay gente que va a las actividades negada porque, no sé, o la lleva media obligada o lo que sea. Nos pasó una vez en el centro del país que nos decían, no, porque acá no hay los hongos que están en el este. Y en realidad estaba lleno de ese hongo, pero justo la persona que dijo eso no encontró ninguno de esos hongos. Entonces era como que estaba media negada. Pero sí, creo que nosotros en cada actividad invitamos a la gente que entre en modo hongo y pueda ver todo lo que hay en el entorno. Entonces capaz que se necesita un poquito más de eso. Después la teoría loca que tenemos con Julián, acá sobre todo en el este del país, se ha empezado a ver morchelas y hemos tenido muchos reportes de morchela de gente que nos pasa fotos. Bueno, nos han llegado a mandar un par de muestras también. Y justamente por el este del país se encuentra también Punta del Este, que es muy conocido, y va gente muy bien económicamente, de mucho dinero. Entonces pensamos que, por ejemplo, la morchela vino en los pies, o sea, las esporas vinieron en los pies de algún extranjero a esos lugares. Y por eso es que se da solamente por ahí. Solamente en la zona de Punta del Este, en esta zona hay Solamente, morrillas. solamente en Sí, zonas donde hay turismo de gran escala, o sea, Ah, es mira. muy Punta del raro Este eso. y Rocha. Ajá.
Entonces, eso se piensan que las condiciones son similares que en otros lugares, pero puede ser por la actividad humana, digamos, la expansión del micelio humana. Sí, puede ser, sí. Claro, sé que en el sur de Argentina sí hay morillas que creo que también son, no sé si son exóticas o no, pero bueno, ya en un momento no importa tanto más. Ya estamos llegando al cierre, ahora tenemos que ir a trabajar con nuestros trabajos principales. Lamentablemente todavía no vivimos de eso, pero algunas preguntas capaz cortas. ¿Qué piensan o qué experiencias tienen con inteligencia artificial en la identificación con hongos, aplicaciones, etcétera? Cristian, ¿otras? Eh, no confío mucho en las inteligencias artificiales para eso, porque podrían equivocarse. ¿Es una herramienta más o no la usan para nada? No, nosotros, por ejemplo, yo no la uso, creo que Julián tampoco, no quiero hablar por él, pero no, yo por ejemplo no confío en esas cosas. Ujú. Y Sí, tampoco nosotros lo lo que, recomiendan. claro, nosotros lo que tratamos de decir a la gente es que tengan cuidado cuando se usan inteligencia artificial que están entrenadas con base de datos de otros lugares. Porque nos ha pasado de eso, de que las personas dicen, no, mira, encontré este hongo y Google me dice que es tal cosa. Sí, claro, pero ese hongo es muy endémico de Estados Unidos, de una zona de Estados Unidos. Acá no aparece y no va a aparecer, por lo menos hasta que el turista lo traiga. Entonces, o sea, tiene cierto riesgo eso, ¿no? De decir, de capaz que por confusión de zona te puede dar una mala identificación y si justo es una confusión peligrosa, bueno, ahí se juntan dos cosas que no están buenas. En general, nosotros siempre recomendamos estudiar y usar guías locales, porque justamente hay trabajo de fondo de gente que se dedicó tiempo a saber qué es lo que había en la zona y plasmarlo en un libro o en alguna publicación o algo. Eso creemos que es como la mejor recomendación. Y sobre todo porque acá tenemos una funga muy específica y va a ser diferente al otro lugar. Bueno, seguro que yo tengo apuntes para hablar una hora más. Por hoy tenemos que dejar en esto, un primer conocerse, un primer saludar, un primero felicitar por el trabajo hecho, por la divulgación que es muy, muy buena. Recomiendo a todos que nos siguen todavía la cuenta de hacerlo. Me contaron que la época este año vino medio tarde, un clima un poco raro. Entonces recién ahora está empezando en principios de junio, lo que en otros años ya empieza un mes antes en mayo. Entonces ahora tienen justamente un microsendero, un recorrido en Tuacar, Tacuarembó, Tacuarembó. un poco difícil de Es decir, complicado si uno no decirlo así. conoce. Claro, donde vos naciste, Julián, un lugar muy lindo. Sí. Em, Están publicando ahí en su Instagram los recorridos. Espero que van a tener una linda temporada. Les deseo lo mejor. A lo Muchas mejor gracias. vaya a consultar por el contacto de Guille Morera para saber un poco más de identificación científica, más de genética, que la verdad que yo tampoco sé nada, pero a lo mejor está bueno hablar con personas que trabajan un poco más, con algo más específico del laboratorio, porque creo que hoy en día ya es una herramienta muy importante, capaz no para el ciudadano de a pie, pero para el conocimiento, por lo menos, algo básico sería interesante. ¿Qué se esperan para las próximas semanas, los próximos meses? ¿Qué objetivos tienen para esta temporada? ¿Qué quisieran lograr o experimentar, Cristian? Eh, Seguir recorriendo lugares, conociendo Uruguay, encontrando especies nuevas y poder brindar todo este conocimiento al interior del país, sobre todo, Ajá. a Ahora lugares a para el los que no interior del hemos país. llegado antes. Sí. Bien. A veces tienen la idea de este año tengo ganas de encontrar este hongo. No sé qué hongo nos queda por encontrar, pero siempre están apareciendo alguna especie nueva. El año pasado teníamos, o sea, yo por ejemplo no había visto la morchela y ahí le dedicamos un capítulo que vas a ver el reel por ahí por expandiendo, de salir a buscar la morchela en Punta del Este y salimos en auto y la vimos desde arriba del auto la morchela. ¿En Entonces fue como una serio? expedición un poco loca porque no nos metimos en el monte, sino que íbamos recorriendo la ciudad a 10 kilómetros por hora, mirando los jardines de la gente que vivía por ahí hasta que en una nos cruzamos con unas morchelas. Qué lujo.
Julián, ¿qué te esperaste de la época? Sí, la verdad que me parece que creo que va a ser un poco corta esta temporada, por lo menos para nuestras actividades. Se está dando recién ahora el clima lindo. Junio recién es el mes lindo y ya sabemos que para julio ya, por más que hayan hongos, la gente como que no se copa tanto por el frío y no le gusta pasar tanto frío en el monte, así que no va tanto. Así que bueno, va a ser una temporada corta, pero sí creo que va a ser una buena temporada de investigación y exploración, porque nosotros seguimos saliendo igual, a pesar de no armar actividades, siempre seguimos saliendo. Sí, todos los años son diferentes, así es la naturaleza. Así que bueno, que tengan un muy lindo día, les agradezco muchísimo su tiempo, un fuerte abrazo y mucho gusto conocerlos un poquito. Muchas gracias, Manuel. Bueno, hermano, Te muchas mando un gracias. abrazo grande. Abrazos. Un abrazo, Chao. que pasen bien. Abrazo. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.